Me presento, mi nombre es Martín Elías Aria, estudiante de la licenciatura en educación. Hoy les pondré un poco sobre la elaboración de un guión referente a la interculturalidad y decolonización del saber, del curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. Tema principal a abordar en el guión es el análisis crítico de cómo la globalización impone saberes hegemónicos, eurocéntricos y autocráticos de la cultura indígena y locales, de manera intercultural y decolonizadora. Buscan reivindicar los conocimientos centrales y promover un diálogo igualitario entre culturas que sean puentes de construcción social. ¿Qué quiere decir? Que no hemos sido impregnados en los conocimientos occidentales y dejamos de un lado los conocimientos tradicionales que muchas veces son de gran alcance y de gran ayuda en la medicina, entre otras. Objetivo: conocer y aprender cómo la globalización homogeniza cultura y saberes, cómo ha venido transformando esas realidades que ha llevado a una decadencia cultural, de un aculturamiento de los pueblos originarios. Exponer el papel de la educación en la imposición del modelo eurocentrático, es decir, fomentar más los saberes y conocimientos propios. Dar a conocer alternativas desde la interculturalidad y la decolonización. Buscar alternativas que busquen una educación intercultural y decolonizadora. En la elaboración de nuestro guión hablaremos un poco sobre los personajes, que yo sería el narrador, el líder indígena, que son los representantes de las comunidades, y estudiantes, grupos de jóvenes que cuestionan la educación tradicional y las prácticas educacionales, o sea, cómo se forman hacia lo occidental y no los propios. Diálogo o narración. En este apartado abordaremos cómo el mundo ha venido siendo globalizado activamente y cómo ha venido transformando un campo de batalla a través del tiempo, y cómo estos saberes fueron marginados y sistematizados, mientras que la educación occidental se impuso como único actor de enseñanza, es decir, se impuso ante una educación autoritaria y no flexible a los modelos educacionales. Donde resaltamos es posible un diálogo real entre la cultura marginada y sistematizada, cómo decolonizamos el saber oprimido por las diferentes tensiones que dieron lugar a un aculturamiento cultural de saber, es decir, cómo decolonizamos ese saber impregnado, esos conocimientos opuestos por la colonización. Alguna herramienta que utilizaremos para la presentación del guión es un formato de podcast visual por medio de una edición en la plataforma de creación de contenido Canva, es decir, como por medio de una presentación interactiva se puede exponer el guión sobre el tema en estudio. Bueno, ahora sí, comenzando nuestra exposición del guión, tenemos como principal ítem una pequeña introducción de cómo la interculturalidad se centra en el diálogo y el respeto mutuo entre diferentes culturas, mientras la decolonización del saber cuestiona la hegemonía de los conocimientos occidentales y busca valores y saberes diferentes. Por ello, estos conceptos brindan una brecha relación interrelacionados que buscan formar y transformar la forma en que se construye
y se valora el conocimiento, en cómo somos sujetos de transmisión y transformación de nuestro conocimiento, de cómo podemos ver el mundo, pensar y buscar los propios. En segundo apartado tenemos la imposición histórica. Como les comenté, en primer apartado tenemos el líder indígena. En nuestra comunidad nos enseñan que nuestra medicina era brujería y nuestra lengua incorrecta, pero nuestro saber viene de miles de años en relación con las tierras, es decir, cómo la colonización llevó a un aculturamiento de esa enseñanza de la lengua, las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios y autóctonos que hoy luchan por una reivindicación de sus derechos, costumbres y saberes ancestrales. En el caso de los estudiantes, como la escuela enseñan filosofía europea donde están nuestros pensadores indígenas, es decir, cómo las escuelas son garantes de propiciar una educación occidental impregnada entre lo de afuera y lo que se dio en los diferentes momentos y cómo se puede llevar a que hoy en día se luche por reivindicar los propios de los pensadores, de los mayores y de los líderes comunitarios. Seguidamente de la paradoja de la globalización, como la globalización prometió vínculos de conexión, pero también trajo consigo desigualdades, mientras entidades gubernamentales explotan los recursos en territorio indígena, lenguas y tradiciones desaparecen, es decir, cómo las entidades o empresas vienen trayendo los recursos naturales de la tierra, de los campesinos, de los grupos étnicos, despojándolos de sus territorios. Es decir, cómo la globalización trajo desigualdades para los diferentes grupos sociales, más que todo a los grupos étnicos que fueron marginalizados y sistematizados de sus raíces, de su cultura, de su origen. En nuestro guión tenemos como alternativa promover programas educacionales transversales que garanticen una educación bilingüe, intercultural y respetuosa, es decir, buscar promover propuestas que coayuden a la enseñanza de modelos educacionales transversales que garanticen una educación bilingüe, intercultural, respetuosa, flexible y participativa entre las comunidades y los diferentes grupos de individuos que en ellas se relacionen. Ya cerrando nuestro guión, tenemos de manera conclusión la interculturalidad como un acto político de colonizador de saber y cómo estos llevan a una forma de conocer el mundo diferente, es decir, la interculturalidad es un acto que debemos como pueblo ser garante y luchar por los derechos gubernamentales y la autonomía propia, llevando en sí de colonizar los saberes occidentales y apropiarse de los conocimientos propios como la medicina tradicional, los juegos autóctonos, la forma de enseñanza de siembra y cultivo, entre otros. Esto sería todo en la elaboración y exposición de nuestro guión de trabajo del tema en relación y en estudio. Y no siendo más, agradecerle por la prestación y participación. Muchas gracias.